En mayo de 2014, un médico especializado en radiología comenzó su labor en el Hospital de Carabineros de Chile, desempeñando sus funciones con un contrato indefinido de 11 horas semanales. Sin embargo, en agosto de 2020, el médico recibe la noticia de su despido, justificado supuestamente por las necesidades de la empresa. Esto según el artículo 161 del Código de Trabajo. La controversia surge cuando el médico se da cuenta de que la comunicación de despido carece de detalles específicos sobre por qué su puesto fue eliminado, sin justificación clara de las presuntas necesidades de la empresa. La falta de explicación detallada incumple con el artículo 162 del Código de Trabajo. Exige especificar los motivos del despido. Entonces surge la pregunta, ¿por qué su puesto fue suprimido en lugar de otros profesionales en el hospital? Este vacío en la comunicación de despido lleva a la conclusión de que la terminación fue sin una causa explícita, camuflada bajo la supuesta necesidad empresarial, lo cual se considera legítimo según la normativa laboral. Lo que determina el juez en primera instancia es que la demanda fue acogida, otorgándole todo lo pedido al actor, lo cual deriva en una indemnización correspondiente por el despido injustificado, más el aumento del 30% otorgado por la ley. Además, el actor solicitaba la restitución de los fondos del seguro de cesantía que el empleador le había sustraído de éste. La parte demandada, luego de pronunciada la sentencia del juez de letras, interpuso un recurso de nulidad en virtud de las siguientes causales. La primera causal es una infracción en la apreciación de la prueba en virtud del artículo 478 letra B del Código del Trabajo. Se argumenta que el juez infringió las reglas de la sana crítica al no considerar adecuadamente la prueba que fue presentada. Se alega que la carta de despido cumplía con todos los requisitos legales y se presentó abundante evidencia documental sobre la restricción presupuestaria que justificaba el despido. Se afirma que la decisión del juez de considerar injustificado el despido fue errónea debido a una situación presupuestaria y a la necesidad de racionalizar los recursos. Por otro lado, el recurrente presentó una causal en subsidio de infracción de ley, correspondiente al artículo 477 del Código del Trabajo. Se argumenta que el fallo erró al condenar a la parte demandada al pago del recargo del 30% de indemnización por años de servicio. El recurrente sostiene que en la carta de despido hace referencia a restricciones presupuestarias y a la necesidad de reestructurar el servicio hospitalario. Dentro de esta segunda causal en subsidio se incluye una infracción de ley respecto al descuento del cesantía. Se menciona que el fallo cometió un error al no imputar el aporte del empleador al seguro de desempleo a la indemnización por años de servicio, según lo establecido en la ley número 19728. Se argumenta que, a pesar de considerar el despido como injustificado, se debe permitir esta imputación conforme a lo dispuesto en dicha ley. El Tribunal de Apelación concluye que el fallo de primera instancia incurre en una infracción de ley al no considerar adecuadamente la imputación del aporte al seguro de desempleo en la indemnización por años de servicio. Por otro lado, se acoge parcialmente el recurso de nulidad, revocando la parte del fallo que dispone la restitución del aporte al seguro de desempleo y se dicta una sentencia de reemplazo que corrija dicho aspecto. Ante la acogida parcial del recurso de nulidad, el demandante presentó un recurso de unificación de jurisprudencia para que la Corte lo acoja y dictamine un nuevo fallo en los términos que indica. El recurrente propone como materia para los efectos de la unificación de jurisprudencia determinar la procedencia de la restitución al aporte del seguro de cesantía realizado por el empleador cuando el despido ha sido declarado improcedente por el juez de la instancia. Argumenta que es una condición necesaria que el contrato de trabajo termine efectivamente por las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, y que ésta no se satisface si es declarada indebida por la judicatura laboral. Sostiene que admitir este efecto sin justificación genera una motivación perversa por parte del empleador para invocarla, incluso sin sustento real, buscando un beneficio pecuniario impropio. Por estas razones, solicita la invalidación del fallo recurrido y la emisión de uno de reemplazo en unificación de jurisprudencia. De esta manera, el recurrente, a forma de acompañar el recurso, incluye sentencias dictadas por la misma Corte Suprema, siendo estas las 9.249 del año 2002 y la 85.323 del año 2020, los que la
juntas expresan una tesis jurídica diversa que, en resumen, resuelven el descuento del trabajador efectuado por el empleador en los conceptos del monto enterados por seguro de cesantía, solo se justifican cuando los presupuestos del artículo 161 del Código del Trabajo se satisfacen, vale decir, cuando el despido del trabajador se configure a necesidades de la empresa. La decisión impugnada resolvió la controversia argumentando que la calificación judicial de injustificado del despido por necesidad de la empresa no implica la pérdida del derecho que la ley reconoce al trabajador en el artículo 13 de la ley 19.728. Expuesto lo anterior, se determina que la Corte de Apelaciones incurrió en error en la interpretación de los artículos 13 y 52 de la ley 19.728 al acoger el recurso de nulidad interpuesto por la parte contraria, pues ésta debía haberlo rechazado. Como manera de corregir, la Corte Suprema termina acogiendo el recurso de unificación de jurisprudencia, lo que termina declarando que la sentencia recurrida no es nula. A modo de conclusión, después del examen realizado de la sentencia de la Corte Suprema, es posible deducir que la Corte falló a favor del trabajador, tal como se exige en los principios generales del derecho laboral, puesto que tal como el demandante expuso en el recurso de unificación de jurisprudencia, si se hubiera dejado pasar este error, hubiera sido una evidente vulneración al principio pro operario por una mala interpretación de la ley, dejando a la parte trabajadora en una clara desventaja frente a las atribuciones de su antiguo empleador.